Así es María Teresa de Luxemburgo, una de las primeras latinas en coronarse como soberana europea. La cubana María Teresa Mestre Bastida, que nació el 22 de marzo de 1956 en La Habana, es gran duquesa consorte de Luxemburgo por su matrimonio con el actual soberano del pequeño país europeo, Henry de Nassau-Weilburg y Borbón-Parma, gran duque de Luxemburgo y jefe de estado de su nación desde el 7 de octubre del año 2000, cuando su padre, el gran duque Jan, abdicó. María Teresa es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Ginebra, al igual que su marido, y precisamente en dicho centro universitario se conocieron y tras un flechazo a primera vista iniciaron su noviazgo que duró 4 años. Se casaron el 14 de febrero de 1981 en la Catedral de Santa María de Luxemburgo y la joven latina se convirtió en princesa por matrimonio, con tratamiento de Alteza Real, así como en gran duquesa heredera. Justo el día de su boda cometió un pequeño error de protocolo cuando al salir al balcón del Palacio Gran Ducal para saludar al pueblo de Luxemburgo lanzó besos. La Royal proviene de las más prominentes y acaudaladas familias de Cuba. Es hija de José Antonio Mestre y María Teresa Bastida, originarios de La Habana. Sus abuelos maternos fueron Agustín Bastida y González de Mendoza, hacendado de Puerto Príncipe y presidente del Consejo de Administración de la Trust Company of Cuba, y María Teresa Falla Bonet, hija del español peninsular Laureano Falla y Gutiérrez. Acaudalado dueño de ingenios azucareros y de 2 bancos, uno de ellos el de Trust Company of Cuba. María Teresa Falla Bonet, junto con su hermano Eutimio, también propietario de colonias e ingenios, fundó el dispensario Dolores Bonet, nombre de su madre y bisabuela de la gran duquesa que falleció de cáncer. El Colegio Salesiano de Enseñanza Técnica para Niños Pobres junto a Rosa Pérez Velasco. El oncológico Curí del Vedado y financió la restauración de las iglesias de Bejucal y Remedios. Pero el encargado de amasar la gran fortuna familiar fue José Antonio Mestre y Roig, quien nació en 1787 en Cataluña y emigró a La Habana. Tras los conflictos políticos en Cuba, en 1960 la familia de María Teresa, de solo 4 años, se trasladó al Upper East Side en Nueva York, donde fue inscrita en el Marymount School. A partir de 1961 estudió en el Liceo Francés de Nueva York. En junio de 1965 la familia se mudó temporalmente a la ciudad de Santander, capital de la provincia española de Cantabria, donde poseían propiedades para luego asentarse definitivamente en Suiza. Allí su padre se ocupó en actividades bancarias. Una vez en Ginebra, María Teresa continuó en formación en el Instituto María José de Gstaad y posteriormente en el internado Marie-Thérèse, donde obtuvo su certificado general de educación en francés en 1975. En 1980 se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad de Ginebra. También estudió en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales. Tuvo 3 hermanos: José Antonio el mayor, quien falleció a los 62 años en 2015 en Miami; Luis Laureano, quien murió en junio de 2022 en Ginebra, Suiza, a los 64 años; y Catalina, que vive entre Suiza y Estados Unidos. Por parte de su padre, cuenta con ascendencia proveniente del Reino de Castilla. Su apellido de soltera, Mestre Bastida, desciende de un largo linaje que se extiende hasta Fernando I de León, conde de Castilla. Henry y María Teresa tienen 5 hijos: el príncipe Guillaume, gran duque heredero de Luxemburgo, nacido el 11 de noviembre de 1981, quien se casó en 2012 con la condesa Stéphanie de Lannoy, y tienen 2 hijos: el príncipe Charles de Luxemburgo, nacido en 2020, y el príncipe François de Luxemburgo, nacido en 2023. El príncipe Félix de Luxemburgo es el segundo hijo de los grandes duques, nacido en 1984. Él se casó en 2013 con Claire Margareta Ladmaha y tienen 3 hijos: la princesa Amalia de Nassau, nacida en 2014, el príncipe Liam de Nassau en 2016 y el príncipe Baltasar de Nassau en 2024. El tercer hijo de los soberanos es el príncipe Louis de Luxemburgo, nacido en 1986, quien renunció tanto a sus derechos sucesorios como a los de sus descendientes para casarse en 2006 con Tessie Anthony, y tuvieron 2 hijos: el príncipe Gabriel de Nassau en 2006 y el príncipe Noé de Nassau en 2007, pero se divorciaron en 2019. La única hija de la pareja gran ducal es la princesa Alexandra, nacida en 1991, quien se casó en 2023 con Nicolás Bagori. El quinto y último hijo de la pareja es el príncipe Sebastián de Luxemburgo, nacido en 1992 y el único soltero. Dentro de las distinciones honoríficas de la gran duquesa se encuentra la de Dama de la Orden de León de Oro de la Casa de Nassau, la medalla conmemorativa del Jubileo de Plata del Gran Duque Jan en 1989. Es Dama Gran Cruz de la Orden de Carlos III del Reino de España y en 2012 se convirtió en Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel, orden dinástica católica de la antigua familia real portuguesa. Ha recibido el doctorado honoris causa de la Seton University de Nueva Jersey y el premio Path to Peace, que otorga la representación de la Santa Sede ante la ONU por su labor
labor humanitaria. Aunque su historia de amor podría parecer un cuento de hadas, lo cierto es que la propia gran duquesa reveló poco tiempo después del fallecimiento de su suegra, la gran duquesa Josephine Charlotte, que la relación con la madre de su esposo nunca fue buena debido a su origen cubano y plebeyo, pues su suegra era hija del rey Leopoldo III de Bélgica y se educó como princesa desde la cuna, bajo los estrictos cánones de la realeza europea. Antes de dar el visto bueno a la boda de Henry con María Teresa, los entonces grandes duques organizaron una cacería en el castillo de Berg para conocer a la mujer que le había robado el corazón a su heredero en la Universidad de Ginebra. Aunque por entonces la joven se ganó a los padres de Henry con su calidez y cercanía, lo cierto es que su temperamento latino y orígenes plebeyos desembocarían en un conflicto abierto que María Teresa nunca ocultó y que atormentaría a Josephine hasta sus últimos días. La guerra entre nuera y suegra alcanzó su punto álgido después de que Henry fuera proclamado gran duque. Ya con la corona en sus manos, la gran duquesa consorte contó en 2002 a un grupo de periodistas que la madre de su esposo quiso destruir su matrimonio debido a su origen plebeyo. Según la soberana, Josephine de Bélgica la apodaba la pequeña cubana o la llamaba despectivamente criolla, información que provocó un escándalo en Luxemburgo. Sin embargo, esto no favorecería la imagen de María Teresa, pues se acabó viendo como un acto de venganza y deslealtad ante la ex gran duquesa, quien guardó silencio sobre este asunto hasta su muerte en 2005. En 2021, María Teresa sorprendió al conceder una entrevista a una cadena de habla hispana, donde volvió a abordar de forma explícita la mala relación que tuvo con su difunta suegra. Al principio fue muy cordial conmigo, luego las cosas cambiaron, aseguró. Sobre el motivo de ese cambio de actitud en la madre de su esposo, la gran duquesa lo vinculó con el hecho de que Josephine tenía una educación muy diferente a la suya. Era princesa de Bélgica y era mucho más estricta y menos expresiva que yo. Como latina, al ser muy expresiva, provoqué mucho cariño de parte de la gente, dijo, dejando entrever que el rechazo de su suegra podía deberse a los celos que ésta sentía por la simpatía de su pueblo que María Teresa se ganó rápidamente gracias a su calidez y cercanía. Durante su conversación con la periodista, la gran duquesa contó también que varios de sus hijos hablan español y que están muy orgullosos de tener una madre cubana, de quien han heredado el ritmo y el gusto por la música y el canto, ya que ella canta y toca la guitarra para ellos desde muy pequeños. Al final de la citada entrevista, María Teresa de Luxemburgo recalcó con ironía que su aparición en televisión la hacía en uso de su cualidad privada, y es que un año antes su faceta pública se vio limitada tras la elaboración de un polémico informe en el que se cuestionó su trato a los empleados del palacio. Aquel documento, que recogía los resultados del estudio que el director de la Inspección General de Finanzas había hecho en la corte luxemburguesa, mencionaba hasta en una docena de ocasiones el nombre de María Teresa, a quien acusaban de extralimitarse en las decisiones concernientes a la contratación de personal, además de señalarla por un supuesto desvío de fondos. Aunque el aspecto más controvertido del informe fue el que hablaba del trato de la gran duquesa a los trabajadores, llegando a hablarse de un ambiente en el que la alegría y el humor eran raros entre los empleados. Ese estudio, encargado por el gobierno, rompió con la imagen bondadosa y cercana que siempre había dado públicamente la gran duquesa. Sobre esto, la royal cubana dijo que convenientemente se produjo solo 3 meses después del éxito que obtuvo con un foro contra la violencia a las mujeres durante la guerra, y que el informe dice cosas que no son ciertas, así como que no pudo defenderse en su momento porque la familia real debe ser políticamente neutral. Reveló también que se le dejó claro que sus labores humanitarias son parte de su vida privada y no de su vida oficial como gran duquesa de Luxemburgo. Siempre supe que si estudiaba ciencias políticas no era para dedicarme a la política propiamente dicha, sino para defender a quienes no podían y tenían recursos para hacerlo. Mi ideal se situó siempre del lado de las causas humanitarias desde una visión holística del ser humano, y esta ha sido una de mis funciones, además de representar junto a mi esposo al Estado y ocuparme de la educación de mis 5 hijos, agregó. Sin embargo, en todas sus polémicas ha contado con un fiel aliado, su esposo Henry, que cierra filas con ella y le da la mano para seguir adelante y responder ante la adversidad, llevando juntos las riendas de la Casa Gran Ducal, una de las casas reales más ricas de Europa. En su travesía real de ya 40 años, la gran duquesa María Teresa, a sus 68 años, está centrada en labores humanitarias, sobre todo contra la pobreza y la injusticia, como embajadora de buena voluntad de la UNESCO, así como embajadora de la UNICEF desde 1997. Ha construido un hospital de maternidad en Burundi, África, que lleva su nombre. Participó activamente en el proyecto Tender una mano durante 4 años, logrando la liberación de 600 jóvenes que estaban en prisión en Burundi por robos de alimentos y artículos básicos. Tras acceder su esposo al trono en el año 2000, comenzó a recorrer el mundo para ayudar a los niños y mujeres con dificultades. Visitó Nepal,
Mali, Tailandia, Bosnia, Laos, Kenia, Senegal, Burundi, siempre trabajando codo a codo con la UNICEF. También le ha interesado mucho el tema de los trastornos en el aprendizaje y creó el primer foro mundial sobre este tema. Ha dado voz a mujeres que fueron violentadas durante conflictos armados en el mundo mediante un foro internacional que organizó en Luxemburgo en marzo de 2019, del que luego nació la organización Stand Speak Rise Up to End Sexual Violence in Fragile Environments. En aquel encuentro, 50 sobrevivientes de abusos fueron invitadas para compartir su historia y darle visibilidad a esta desafortunada y común situación, contando con una audiencia presencial de 1,200 personas influyentes de todo el mundo. La inspiración le vino tras escuchar la intervención del doctor Denis Mukwege, Premio Nobel de la Paz, sobre este tema. Dedica la mayor cantidad de tiempo posible a su familia y disfruta enormemente su faceta como abuela de, por el momento, 7 nietos. Dentro de sus pasatiempos ha confesado que le encanta la decoración, la jardinería, el canto y el baile. Ha vuelto a Cuba en 2 ocasiones, la última en el año 2000, cuando por iniciativa de su marido regresó a su tierra natal y tuvo un ansiado reencuentro con sus raíces, de las cuales está muy orgullosa, pues la han hecho ser quien es hoy en día. En 2022 lanzó un libro en colaboración con Stéphane Bern, una figura de la cultura francesa actual, que celebra su historia de amor, sus orígenes y su determinación a pesar de los obstáculos, titulado Amor Soberano, cuyas ganancias serán destinadas a su fundación humanitaria Stand Speak Rise, ya que, como le inculcó su madre, cuando recibes mucho, tienes que dar mucho. El libro plasma no solo su historia personal, sino también su relación con el pueblo luxemburgués y cómo introdujo en la Casa Real la necesidad de llevar una vida normal fuera del contexto oficial, es decir, salir de compras, ir al cine, reunirse con amigos para cenar o visitar una exposición de arte. Una necesidad imperiosa de tener una vida normal en paralelo con las obligaciones y deberes reales. Cuenta que la gente estaba encantada de verla en la calle como una luxemburguesa más, y no solo en las tribunas y actos oficiales como sucede con muchas familias reinantes. La publicación aborda todo esto, además de la vida junto a sus 5 hijos y su esposo, quien, según afirma la gran duquesa, siempre ha dicho: la monarquía es una pareja. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de la actual gran duquesa de Luxemburgo? ¿Crees que realmente ha tenido que aguantar racismo y discriminación por su nacionalidad y origen? ¿Y que esto sea la causa de los informes negativos del gobierno luxemburgués? Te leo en los comentarios.